Ahorita, buenos días. Mi nombre es Edgar Valderrama, del Centro de Refugiados SJ. Buenos días. Para la solicitud de aplicación y aplicación de razones humanitarias de compasión. Eh, y básicamente vamos a hacer, no, pero sí preguntas muy generales sobre el proceso, dado que es información personal. ¿Ok? Y a medida vamos a tomar un descanso ahorita a mitad del camino para tomar preguntas y luego después de que acabe la presentación. Básicamente la agenda de hoy es qué es la aplicación de razones humanitarias, quién puede hacer una aplicación de razones humanitarias y qué documentos e información se necesitan para empezar a iniciar el proceso. Porque no simplemente llenar unos formularios y ya, se requiere mucha información y mucha argumentación. Y es un proceso. Ay, Karina, no sé si se vea una situación de tu conexión, pero ahí vamos viendo, ¿ok? Ok, entonces continuemos pues. Lo que sí quiero aclarar es que todas estas guías están disponibles en nuestro centro, en nuestro sitio web, y ahí, por ejemplo, pueden encontrar otras presentaciones, también sean de permisos de trabajo, de reclamos de refugio, si esa es la situación de ustedes, para, para que se informen y tomen una decisión sobre su proceso migratorio. Un momentico. Lo que yo quiero hacer es que voy a pedirle el favor a uno de mis colegas a que sea co-host para que maneje las invitaciones, ¿ok? Listo. Ok. Voy clarificando un par de cosas. Yo no soy un abogado acá en Canadá, ni hay nadie que sea abogado practicante acá en la oficina. No tenemos la información presentada en esa aplicación está disponible al público. No es un consejo directamente legal para cada uno de sus casos y todo está libre y disponible en el sitio web y también como vieron para registrarse acá no hay costo adicional. ¿Ok? La idea es que ustedes puedan tomar la información disponible al público, ver cómo aplica su situación y ver qué tipo de proceso pueden iniciar. ¿Ok? ¿Quiénes somos? El Centro de Refugiados FCJ es una organización sin ánimo de lucro que apoya a refugiados y otras personas en riesgo debido a su estatus migratorio. Eso significa que pueden ser personas que han ido a través del todo el proceso de reclamo de refugio entero y no han tenido éxito. Esto pueden ser personas que han llegado hace años a Canadá sin estatus. Nosotros apoyamos a cualquier persona a tratar de regularizar su estatus migratorio. También llevamos casi 30 años acá en Canadá haciendo este tipo de trabajo y seguimos abiertos a pesar de la pandemia y todo. Lo que nosotros ofrecemos es una variedad de servicios, porque lo que nosotros nos dimos cuenta es que rara vez hay un proceso migratorio que no necesita otro tipo de apoyo. Entonces, por ejemplo, con personas que están pidiendo refugio, se necesitan apoyos adicionales, ya sea de albergue, de buscar un hogar, de donde se puede conseguir y establecer uno mientras tanto. Por ejemplo, vamos a ver mucho que hay mucha gente que sin estatus no tiene acceso a servicios médicos y acceso a servicios médicos, entonces nosotros también brindamos ese apoyo. Y también tenemos otros de nuestros colegas que hacen apoyos a personas que han sufrido explotación o tráfico de personas acá en Canadá. Y también, por ejemplo, damos capacitación y entrenamiento muy similar a lo que están viendo hoy a otros trabajadores sociales que trabajan en el sector. Entonces, la idea es que nosotros brindamos un apoyo multifacético, porque la vida de uno es multifacética y rara vez simplemente hay un problema aislado. ¿Ok? Ahora, la gran pregunta de hoy, ¿qué es una aplicación de o solicitud de razones humanitarias? También los invito, como pueden ver abajo, a unirse a nuestro podcast, que de vez en cuando, no de vez en cuando, muy frecuentemente cambiamos de tema, de diferentes temas que afectan a los inmigrantes, refugiados y, y personas sin estatus. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo afecta el COVID ahorita al reclamo de refugio? O, por ejemplo, en este tipo de aplicación de razones humanitarias. Ahora, ¿qué es una aplicación de razones humanitarias? Como habíamos dicho antes,
una aplicación de razones humanitarias es para personas que normalmente no son elegibles para ser residentes permanentes en Canadá. Esto pueden ser personas que han ido a través del reclamo de refugio, un proceso de apelación, una revisión judicial y no han tenido éxito, o pueden ser personas que llegaron acá hace años con un estatus de visitante y no han podido regularizar su estatus, o puede ser gente muy joven que por situaciones que están más allá, fuera de su control, llegaron acá como menores de edad y nunca pudieron tener la oportunidad de regularizar su estatus. Entonces lo que la aplicación es básicamente que uno presentando sus argumentos y evidencia le pide permiso a inmigración a hacer una aplicación de residencia permanente estando dentro de Canadá. Y como dije, es una aplicación para pedir autorización de una residencia permanente que evalúa múltiples aspectos. En general se puede determinar en en cuatro casos, que es el establecimiento acá en Canadá, la adversidad que uno estaría sufriendo en su país de origen, eh, cómo afecta el estatus migratorio de niños o menores de edad, o alguna condición médica específica a uno que no pueda recibir tratamiento en su país de origen. Un par de cosas sobre la aplicación de razones humanitarias. A diferencia de un reclamo de refugio, como algunos de ustedes tal vez ya sepan, el reclamo de refugio lo protege a uno contra una orden de deportación porque tiene un proceso andante de presentar su caso. Entonces, hasta que no haya una decisión con el reclamo de refugio, no lo pueden remover a uno. Unas razones humanitarias no garantiza esa protección. Lo mejor que puede hacer unas razones humanitarias es que si se presenta una aplicación y ya fue enviada y ya tiene uno un número de aplicación y fue un caso extremadamente fuerte y por ejemplo los agentes fronterizos ya le dan a uno una orden de deportación específica un día y una fecha, lo que uno puede pedir es que un abogado que lo está apoyando a uno en este tipo de proceso, porque siempre recomendamos usar un abogado, es que ellos hagan una orden de detener esa orden de removerlo a uno con motivos administrativos, en el sentido de que le están pidiendo permiso a que ustedes se queden en Canadá hasta que se termine de procesar y decidir esas razones humanitarias. Pero no hay garantía absoluta de que inmigración o los agentes fronterizos acepten ese tipo de aplicación del abogado. Entonces, no protege eso. Entonces hay que tener eso muy en mente porque también es un riesgo, pero el beneficio es que uno podría aplicar directamente a una residencia permanente. Entonces, a diferencia de un reclamo de refugio, no le garantiza a uno un permiso de trabajo, no otorga ningún estatus, no da cobertura médica. Y como dijimos antes, si uno ya está bajo la mira de los agentes de fronterizos, o si viese enviar esta aplicación, no suspende este proceso de removerla aún. Uno puede presentar argumentos para detener esa orden si lo aceptan, pero no hay garantía. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién es elegible para este tipo o inelegible para este tipo de solicitud? Por ejemplo, si uno tiene un reclamo de refugio pendiente, una apelación pendiente, una revisión judicial pendiente que sigue estando siendo procesada, o uno está esperando una audiencia, uno no puede mandar esta aplicación al mismo tiempo que este tipo de proceso migratorio. Tiene que esperar uno hasta que llegue una decisión negativa de ya sea la audiencia, la apelación o la revisión judicial. Mucha gente quiere tratar de hacer esto al mismo tiempo y lo que causa son complicaciones serias para ambos procesos y porque no aceptan las razones humanitarias y no se ve bien al otro lado también. Entonces hay que esperar a recibir una decisión negativa, pero se puede aprovechar el tiempo mientras que se espera de ir acumulando documentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un abogado y yo estoy haciendo una apelación, pero el abogado me informa que el caso no es tan fuerte, se puede aprovechar el tiempo que uno está esperando a que la apelación esté siendo procesada para ir acumulando evidencia del establecimiento. O, por ejemplo, también con un reclamo de refugio. Si las circunstancias de uno varían según cada situación, pero si el abogado de uno cree que no hay buen caso o es muy difícil conseguir evidencia, se puede aprovechar el tiempo mientras que uno espera una audiencia
para ir creando evidencia para unas razones humanitarias, ya sea a través de establecimiento o echando raíces acá a través del voluntariado. Y lo que vemos ahorita, lo del veto de 12 meses. Cuando uno recibe una decisión negativa, si yo soy una persona soltera, sin hijos, sin condición médica, si yo, por ejemplo, recibo una decisión negativa hoy, 18 de noviembre, yo tendría que esperar exactamente un año a poder volver a aplicar. Entonces, eso significa que hasta solo noviembre 19 de 2022 podría mandar una aplicación de raciones humanitarias. Es importante tener muy en mente esta aplicación porque si, por ejemplo, yo tuve una decisión negativa hace 6 meses y me aceleré y mandé una aplicación nueva de razones humanitarias, esta aplicación nueva sería rechazada y se volvería la aplicación más reciente. Entonces, en vez de esperar otros 6 meses, tendría que esperar otro año. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las fechas de las decisiones negativas. Sin embargo, hay dos excepciones que vamos a ver ahorita. Primero, si en la aplicación de uno están involucrados menores de edad, ya sean canadienses o de cualquier nacionalidad, que sean hijos de uno, o en algunos casos, dependiendo de cómo uno se ha involucrado en la comunidad. Si, por ejemplo, hemos tenido casos de clientes que se volvieron parte de un centro comunitario que básicamente estaba haciendo de mentor o de profesor o de guía para la juventud y se argumentó que si lo promovían a esta persona, estos menores de edad quedarían sin básicamente si alguien que los guiara, que los ha educado, que los ha entrenado para ser mejores personas. Entonces, no simplemente significa que uno tenga hijos o no. La otra cosa es una condición médica que pueda causar riesgo a la vida si uno se ve obligado a volver a su país de origen. Entonces, esto no simplemente decir estoy enfermo y es muy difícil conseguir tratamiento médico en Colombia o en México. Hay que tener, por ejemplo, cartas del doctor de uno acá explicando qué tipo de condición médica tiene uno, qué tipo de tratamiento está recibiendo uno y específicamente analizar el sistema de salud en el país de origen de uno y ver que uno no tiene acceso a servicios médicos o atención médica que le protegerían a uno la vida. Y eso hay que buscar el apoyo de un médico acá para demostrar eso. Ahora, ¿quién está involucrado, incluido en cada aplicación? Muy similar al reclamo de refugio sería el aplicante principal con su cónyuge o esposo o esposa y sus hijos dependientes. Entonces, por ejemplo, y los dependientes, la regla clave siempre es cualquier dependiente menor de 22 años. Entonces, si yo tengo un hijo de 23, el hijo tendría que hacer otra aplicación aparte, pero como todos somos una unidad familiar, se puede, se puede incluir las mismas argumentaciones. Entonces, yo llenaría los papeles míos y mi hijo llenaría sus papeles, pero ambos enviaríamos las mismas sumisiones y argumentos, porque somos una unidad familiar. Em, por ejemplo, eh, aunque en todo tipo de aplicación se puede llamar la ayuda legal, también hay casos en que son personas menores de edad que se pueden mover el aplicante principal. Particularmente si vemos situaciones en que, digamos, yo soy un tío o un abuelo de una persona joven menor de edad que no tiene estatus y no puedo patrocinarla precisamente porque no es hijo directo mío, el menor de edad puede ser el aplicante principal. ¿Ok? Ahora, lo que viene a analizar este tipo de aplicación. Adversidad es muy diferente a lo que uno sufre en su país de origen. ¿Qué le pasaría a uno específicamente si uno fuese obligado a removerse a su país de origen? Entonces, ¿qué pasaría? No simplemente decir que la situación está mala en México, es ¿qué me pasaría si yo fuese obligado a volver a México? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si una persona joven que yo llevo toda la vida acá porque mis papás me trajeron acá muy joven y no tengo ni siquiera el dominio en el español o no hay gente ni familia o sistema de apoyo en el país de origen? Lo otro que se puede ver es no solo es cómo lo afecta a uno, sino cómo afectaría a otros
ciudadanos canadienses. Por ejemplo, si yo soy una persona que en mi tiempo libre cuida a los hijos de un ciudadano canadiense, los niños y esta familia canadiense quedarían directamente con un efecto negativo sobre sus vidas. No los estoy enriqueciendo con mi presencia. Y lo otro es un tema muy importante que le importa mucho a Inmigración Canadá, es como el bienestar de menores de edad. Entonces, no solo son niños canadienses o menores de edad canadienses, son niños en general de cualquier nacionalidad. Entonces, hay que demostrar qué pasaría si un joven, una joven que ya lleva acá 5 años, ya lleva la mayoría de su desarrollo intelectual, donde los años claves de desarrollo están acá. ¿Qué pasaría si fuesen obligados a desarraigarse a un país que ya no conoce o ya es completamente foráneo a ellos? ¿Ok? Ahora, ¿cómo demostramos esto? Entonces, en la aplicación se necesita organizar, determinar quién está incluido en cada tipo de aplicación. Entonces, si hay un aplicante principal, dependientes y pareja, cuántos años tienen, de dónde son, por qué vinieron a Canadá, es una narrativa que uno le cuenta a todo el mundo todos los días. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo vine a Canadá originalmente porque mis papás vinieron sin permiso de trabajo, nos hemos quedado acá por 10 años y es la única vida que conozco y he hecho todo lo posible para establecerme acá y siempre dejar bien claro cómo es el proceso migratorio uno. Puede variar, puede ser una persona que trató de hacer un reclamo de refugio, pero por X motivo no pudo hacerse bien, eh, o puede ser simplemente una persona que vino acá con una visa de visitante y simplemente se quedó sin estatus. O pueden ser personas que, por ejemplo, tenemos muchos casos de personas que su pareja en ese entonces le había prometido un patrocinio y porque uno le creyó a esta persona y no la patrocinaron, se quedó efectivamente sin estatus. Cada historia varía según cada persona, pero es dejar bien claro cómo es el proceso migratorio de cada persona. Particularmente con personas que ya han hecho un proceso migratorio, ya sea un reclamo de refugio, una apelación, se puede agarrar mucha información de las declaraciones que se hicieron, ya sea la narrativa que mandó uno con su base de reclamo, su voz con el abogado, otras declaraciones que ha hecho uno. Sin embargo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hemos visto casos donde en una decisión de negativa de un reclamo de refugio, el juez en ese entonces determinó que estas personas simplemente aplicaron un reclamo de refugio para detener una orden de remoción y usaron el sistema para quedarse en Canadá y lo ponen ahí en la declaración de la decisión. Entonces, si se cita ese documento, es muy probable que la persona que esté revisando las razones humanitarias vea eso y se volvería un punto negativo en contra de la aplicación. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado de no demostrar discrepancias serias o cosas que podrían comprometer el caso de uno. Y también hay que ser honesto al mismo tiempo, es un balance delicado. Ahora lo otro que es establecimiento en Canadá es cómo uno ha contribuido básicamente a la economía canadiense. Entonces, si han abierto cuentas bancarias, si han comprado propiedad, si han comprado coche o automóviles o si han comprado seguros de vida. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues con el extracto del banco más reciente en los últimos 6 meses, si uno tiene propiedad, demostrar que uno está en posesión de la propiedad o pólizas de seguro de vida de cada persona. Lo otro que también se puede hacer es, por ejemplo, yo entiendo que muchas personas están sin estatus y están trabajando sin permiso y es muy difícil demostrar ingresos, pero lo que podemos hacer es que no es necesariamente que uno le pida una carta oficial a la persona que lo esté contratando no inoficialmente, pero por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, reciben sobres que reciben cada mes o cada 2 semanas. Y en ese sobre tal vez hay una fecha de pago de noviembre 18. Y no es nada oficial, pero se puede tomarle foto al sobre y hacer un registro de cuántos ingresos está llegando. Y poco a poco se va acumulando esa evidencia. Lo mismo con cartas de arrendamiento. No tiene que ser algo oficial, pero simplemente decirle a la persona que le está arrendando la propiedad,
mire, yo estoy en un proceso migratorio, esto no lo va a meter en problemas, no necesariamente lo va a poner bajo atención de lo de los impuestos, es simplemente para un proceso migratorio, para demostrar que yo le estoy pagando arrendamiento a tiempo. Entonces, y lo otro es la residencia acá en Canadá. Explicar por qué, cómo llegaron acá y demostrar que por situaciones que están más allá del control de uno, se han vuelto obligados a quedarse sin estatus. Entonces, muy similar es que traté de hacer un reclamo de refugio, traté todo lo posible para que ese proceso sirviera. Eh, Demostrar, por ejemplo, que yo tenía un patrocinio con una persona que no fue de confianza y se aprovechó de mí y me prometió todo, pero a la hora, la verdad, no me patrocinó. O, por ejemplo, si uno es menor de edad, demostrar que por situaciones más allá del control de uno, uno está acá en Canadá sin estatus. O también simplemente puede ser el hecho de que hasta cierto grado uno puede argumentar de que por falta de conocimiento de inglés por el sistema y apenas entraron en contacto con nosotros, se puede decir que no hay información muy accesible y muy fácil de entender o de confianza sobre este tipo de aplicación, porque nosotros también hemos recibido muchas llamadas y muchas querellas de información falsa que se promueve en la comunidad. Por ejemplo, de que si yo me quedo X cantidad de años en Canadá, automáticamente tengo residencia. Lamentablemente no, ese no es el caso. Entonces mucha gente anda en esa espera de un proceso que nunca va a llegar. ¿Ok? Otros detalles importantes, ¿dónde vive uno? Si, por ejemplo, uno cuida su casita que arrienda y demostrar, por ejemplo, a través de las cartas de vecinos o de la persona que lo está arrendando diciendo que es una persona responsable, que cuida la propiedad, paga todo a tiempo, es un buen vecino y demostrar eso. Lo otro, lo otro complicado de las razones humanitarias es que, como dijimos antes, a diferencia de un reclamo de refugio, no brinda ningún permiso de trabajo. Sin embargo, hay un gran problema. Uno no puede estar recibiendo apoyo de Ontario Works, es la ayuda social acá, y al mismo tiempo le está pidiendo no trabajar sin un permiso de trabajo. Nuestra experiencia como organización es que es más fácil pedir perdón por trabajar sin permiso que estar recibiendo ayuda social. Eh, en casos raros, dependiendo de la composición familiar y sistemas de apoyo, uno puede decir si uno está recibiendo apoyo de una iglesia o otro miembro familiar que está cubriendo los gastos de uno mientras que se establece acá, se puede pedir una excepción a este requisito de establecimiento financiero. Sin embargo, esta persona tendría que hacer declaraciones escritas y formales de que los va a apoyar. Entonces, es una encrucijada complicada, pero es más fácil pedir perdón por estar trabajando sin permiso que estar con Ontario Works y decir que, y argumentar que uno necesita volverse residente permanente, pero no está contribuyendo a la sociedad canadiense. Lo importante también de estar sin permiso es, dependiendo de la relación que uno tenga con su jefe o su empleador, uno puede decirle, mire, yo estoy en este proceso migratorio, me ayudaría mucho en la aplicación si, por ejemplo, no solo me escribiera qué tipo de empleado soy, pero si estarían dispuestos a contratarme ya con un permiso de trabajo. Eso tiene mucho, es una carta de apoyo muy fuerte. Ahora, esto es más importante para personas que han pedido refugio y han podido tener un número SIN a través de su permiso de trabajo. Entonces, están pagando impuestos. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Cuando uno está trabajando acá con permiso de trabajo, eh, los documentos de remuneración o de pago usualmente le dicen a uno que le deducen a uno de su sueldo para el apoyo a IAI, apoyo a impuestos, también le dan ciertos formularios que hay que llenar. Eh, y cada año hay que hacer impuestos ahorita en marzo. Entonces es muy importante tener esos documentos si uno particularmente pidió refugio. Lo otro es para personas que no hicieron reclamo de refugio, hay maneras de pagar impuestos con cualquier ingreso no oficial que tenga uno, que esto es a través de un certificado de incorporación, a través de sus cuentas bancarias. Eh, Eso lo recomendamos es hablar mucho más con un contador, porque yo no soy contador por profesión. Lo otro es financiero, es
carta de apoyo diciendo que le pagan a uno este sueldo por esta cantidad de tiempo completo, compañeros de trabajo que le dicen a uno que no solo es que esté presente en el trabajo, qué tipo de influencia positiva ofrezco a mis colegas o a mis colegas de trabajo. O si, por ejemplo, alguien no está dispuesto a contratarlos en el futuro. Esos son muy importantes también. Ahora, otros factores de establecimiento es, por ejemplo, si yo tengo miembros de familiares acá en Canadá y ya no hay nadie en mi país de origen. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá están mis tíos, mis hermanos, mis papás, ya no hay nadie en mi país de origen. Entonces, es muy importante incluirlos acá, particularmente si ellos ya han tenido su proceso migratorio. Es más seguro para ellos decir que Edgar está acá sin estatus, pero acá está su familia dispuesta a apoyarlo. Ya no hay ningún vínculo familiar en su país de origen y, y demostrar que ese vínculo familiar es muy más fuerte acá en Canadá que en el país de origen. O demostrar también que, dadas circunstancias de los países de uno, hay una diáspora familiar en que no hay nadie en el país de origen. Y se puede demostrar esto también. Eh, entonces las cartas de apoyo son muy importantes junto con documentos de estatus. Entonces no solo es que yo tenga mi residencia permanente o mi ciudadanía, es también mi certificado de nacimiento que demuestra que mi hermano y yo tenemos los mismos padres. O, por ejemplo, si mis tíos están acá, demostrar que ellos comparten los mismos padres que mi padre. Y todo tiene que estar traducido al inglés o francés. Lo otro que se puede mostrar es educación, no solo de los hijos de uno acá, a través de eh, las calificaciones o reportes de los profesores, sino también uno como adulto si uno está dedicado, por ejemplo, a aprender inglés o a tomar otros cursos de manejo o otros cursos de educación superior a la preparatoria o al bachillerato. Y todo eso se presenta y también se usan las argumentaciones de uno. Perdón. Y también muy similar a al trabajo, cartas de profesores, otros colegas de clase o cualquier persona que atestigue que ustedes están dedicados a volverse personas que contribuyen mucho con la sociedad canadiense. Y lo otro importante es el vínculo comunitario. Nosotros muchas veces hemos dicho que no es simplemente sobrevivir en Canadá, hay que demostrar que uno está yendo más allá de simplemente sobrevivir en este país. Entonces es muy importante, particularmente, demostrar que uno está dispuesto a ayudar a sus otros miembros de comunidad, ya sea a través de una institución religiosa o, por ejemplo, mucha gente pertenece a la comunidad LGBTQ y hay muchas comunidades que se apoyan en sí mismas, particularmente ahorita en la pandemia que mucha gente está vulnerable y necesita apoyo. Nosotros en este caso lo que recomendamos es, hay una comunidad hispana muy grande acá y uno también conoce a través de sus compañeros de trabajo, amigos o familiares, a ver si ellos conocen algún centro comunitario o iglesia que esté dispuesto a ofrecerles la oportunidad de ayudar. Y lo que dejamos muy claro, no es que uno tenga que romperse el lomo dando 40 horas de servicio comunitario. Yo entiendo que uno, si tiene hijos o simplemente está sobreviviendo acá, uno tiene que trabajar mucho, porque la vida es cara y dura acá. Sin embargo, hemos tenido clientes que han sido madres solteras con trabajo, que han podido brindar un par de horas cada semana. No tiene que ser 8 horas como otro turno, pueden ser 3 horas o 2 horas cada fin de semana en que uno da catequesis o ayuda a niños a aprender a jugar fútbol. Pero sí hay que hacerlo consistente, porque la idea es que el documento de apoyo con el vínculo comunitario va a ser una carta de esta organización, ya sea religiosa o de comunidad, donde ellos digan, en vez de decir Edgar completó 40 horas, no es una buena carta de apoyo. Si voy diciendo Edgar estuvo acá cada fin de semana por casi un año, 6 meses, y ha demostrado que es una persona de confianza, que le importa la comunidad, que trata bien a los niños y a otra gente que no conoce. Eso es una carta de apoyo más fuerte en vez de decir completó X cantidad de horas de servicio comunitario. Y esto lo veremos más en tarde, cómo son las cartas de apoyo, porque una pregunta muy común es cómo se debería ver. No hay un formato exacto, no es una lista que se envía como una, como una álgebra matemático, ¿ok?
Voy a tomar 5 minutos para responder preguntas y después continuamos con las cartas de apoyo. Entonces voy a mirar el chat a ver si alguien tiene preguntas. Ok, Judith, ¿te puedo pedir el favor de que me escribes en el chat, por favor? Ok, Jamie, tú y Judith tienen una pregunta. ¿Me la puedes escribir ahí, por favor? Ok, empiezo con Judith. ¿Cuál es la probabilidad que una razones humanitarias sea aprobada? No es que sean probabilidades como el PRA. Lo mejor que uno puede hacer es presentar el mejor caso que uno pueda tener y ojalá le toque un agente migratorio eh, que entienda la situación de uno y apruebe esto. Lamentablemente hemos tenido casos que hemos creído que tenemos establecimiento, voluntariado, bienestar de menores de edad, condición médica y han dicho que no. Al otro lado, al otro lado tenemos casos que con doble ciudadanía, sin tanto voluntariado, que han sido aprobados. Entonces no es tanto de ver qué probabilidades hay para jugárselas con unas razones humanitarias, sino es tomar el riesgo y dependiendo de la decisión se puede volver a aplicar. Entonces, como dijimos, el veto de 12 meses aplica para personas solteras, pero si uno tiene eh, menores de edad involucrados en una condición médica, uno puede agarrar la decisión negativa que le dieron, ver qué fue lo que faltó y volver a aplicar. Y ojalá no haya ninguna orden de remoción en ese entonces, pero no hay garantía de que, por más bueno que sea, no hay garantía. Y dependiendo de los motivos por qué fue rechazado un caso, tal vez valga la pena apelar la decisión o no, o simplemente ver cómo se puede mejorar. Lo mejor que uno puede hacer como cliente o como persona aplicando para razones humanitarias es presentar el caso más fuerte y tener toda la información necesaria. Y a lo mejor la persona que da una decisión negativa comete un error y da un motivo muy pobre o muy discriminatorio por no aprobar una decisión. ¿Ok? Ok, Daira, el PRA, sí, el PRA sí se puede hacer al mismo tiempo que unas razones humanitarias, pero sí se puede hacer al mismo tiempo, pero sí hay que tener cuidado porque cuando uno ya está en el PRA tiene posibilidades muy bajas de ser aprobado eh, y hay que tener cuidado porque en uno cuando ya está en un PRA ya está bajo la mira de inmigración, porque ese proceso solo inicia cuando uno está invitado. Ok, Jamie. Por ejemplo, las iglesias varían acá en Canadá. Entonces, personalmente es que yo no soy muy religioso, entonces no sé cuáles específicas, pero en nuestro centro, nuestra comunidad hispana en Canadá es grande y también uno puede preguntar en sus lugares de trabajo o conocidos si pertenecen a una iglesia y hay que buscarlas. Y también, por ejemplo, está el Centro de Habla Hispana que necesita voluntarios. Nosotros también, dependiendo de los casos, se puede tomar voluntarios, pero lo importante es que uno tiene que tomar esa iniciativa propia y buscar bajo sus propios recursos. Marilyn, ok. Yo creo que acabé de contestarle eso con Daira también. Entonces, sí se puede empezar a armar, pero hay que tener mucho cuidado porque si el PRA lo contestan antes de que uno pueda enviar eso, se complica mucho la cosa. Y particularmente porque ya está los agentes fronterizos y CBC muy pendientes de uno. Y por ejemplo, unas razones humanitarias, si está siendo procesada, no puede ser finalizada si hay una orden
eh, lo que se llama una orden de búsqueda de CBSA. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cita con CBSA y tengo unas razones humanitarias y no voy a esa cita, inmigración va a decir, su aplicación no puede seguir adelante hasta que vaya usted a esa cita de CBSA. Entonces hay que tener mucho cuidado. Registros de asistencia. Por ejemplo, registros de asistencia, ¿me estás preguntando de cómo estoy llevando la comunidad? ¿O me puedes aclarar un poco eso, Mari? O si me lo puedes, ahorita vuelvo cuando vuelva a hacer respuesta, pero sí, si son registros de asistencia, no sé si, por ejemplo, estás hablando de Ontario Works o de asistencia que tú estás ayudando a gente. Registros de asistencia pueden ser las cartas de apoyo de un centro comunitario o personas que has ayudado directamente. Marianela, ok, vamos a contestar un par de preguntas por 5 minutos más y luego continuamos. Yo estaba en un... Ok, Marianela, yo ahorita cuando termines me escribes directamente tu correo porque a mi correo electrónico o a info, por favor, porque les voy a pedir el favor que como están compartiendo información muy personal y hay gente que no conocemos acá, no puedo dar asistencia directa sobre eso. Entonces, escríbenos ahí a info y pides una cita de orientación, porque sí te podemos ayudar a cómo navegar eso, ¿ok? Eh, Judith, yo creo que volví a contestar que sí se puede aplicar de nuevo, solo que uno tiene que poder, dependiendo de las circunstancias, o tiene que esperar 12 meses o menos. Para las personas LGBTQ, te recomiendo una organización que se llama el 519 acá en Toronto, que es muy buena para la comunidad. Daira, para Ontario Works, lo mejor sería tener ya una buena cantidad de trabajo antes, pero dependiendo de las circunstancias de uno. Si uno, por ejemplo, es el único, es un padre o madre soltera y la única persona que está cuidando a los hijos de uno y no hay tiempo de trabajo, se puede pedir una excepción, pero hay que argumentarlo con mucho cuidado. Andrea, me preguntaste del vínculo familiar. Sí, entonces si ellos ya fueron lo que está preguntando Andrea es que si yo tengo un hermano o un miembro familiar que vino con un proceso de refugio, pero ellos fueron aprobados como residentes permanentes, sí los puedes poner y ellos pueden hacer esa carta de referencia con su carta de decisión positiva o su residencia permanente. Sí, eso es, y por ejemplo el otro detalle, si tú estás cuidando a un bebé canadiense y ayudando a criarlo, eso es importantísimo. Ok. Ansel pregunta, ok, Mari, es que yo creo que estoy confundido, pero ahorita vemos cómo clarificamos eso. Registros de asistencia, por ejemplo, las cartas de apoyo que estás apoyando, es lo que estoy preguntando, es que necesito que me aclares lo que en tu mente son registros de asistencia, ¿ok? Ansel pregunta, ¿es recomendable que menores de edad salgan del país? No, mira, si uno sale del país, eso debilita muchísimo la aplicación de razones humanitarias. Eh, la unidad familiar acá es muy importante que se argumente por la composición familiar. Entonces, nos ha pasado casos de que personas han salido y han sido decisiones positivas, pero eso peligra mucho la aplicación general de todo. Entonces, es muy recomendable que todo el mundo esté adentro. Sí, y Angelique, sí son efectivamente dos pasos. El primer paso es pedir permiso para la residencia permanente y luego la segunda parte es el proceso de residencia permanente. Ok, vamos a continuar. Ay, se me saltó todo esto otra vez. Ok,
Cartas de apoyo. Entonces, esta es la pregunta de todos y es una pregunta eh, muy frecuente. Entonces, mucha gente cuando entra en contacto con nosotros dice, ¿cómo se debería ver este tipo de carta? En vez de decir un formato exacto de qué tiene que decirse, lo importante es demostrar la relación de la persona que lo está escribiendo y la persona que está apoyando. Entonces, entrar muy en detalle, no simplemente decir, sería un buen residente permanente. Es decir, mira, yo conozco a Edgar desde hace 8 años, ha sido una persona muy fiel que ha ayudado a la gente a través de su servicio comunitario. Por ejemplo, como vimos con algunas de las preguntas, puede decir, Edgar cuida a su sobrino, porque como no puede trabajar y tiene tiempo libre, nos permite a nosotros trabajar a tranquila sabiendo que nuestro bebé está en buenas manos. O por ejemplo, pueden ser, o le está enseñando español a mis hijos para que mantengan sus raíces. Eh, Dar declaraciones generalizadas sin ejemplos específicos no es útil. No vale la pena ni gastarle el tiempo a uno escribiendo, ni gastarle el tiempo a la persona que va a estar revisando estos documentos. Decir, son buenas personas o son ciudadanos ejemplares. Hay que tener ejemplos de cómo son buenas personas acá en Canadá y por qué son buenas personas, cómo le afectaría a la persona escribiendo la carta si se fueran del país. Entonces, eh, básicamente decir la relación de la persona y dar esa situación muy específica. Entonces, no es cantidad de volumen, no son mandar 100 cartas de apoyos que todos digan lo mismo porque eso puede ser increíblemente negativo, porque la persona revisando la aplicación va a decir, estas cartas de apoyo no valen nada porque no me dicen nada nuevo. Y por ejemplo, no solo es cómo han ayudado acá, sino la situación del país, pero no es decir, la situación en Colombia está fea y que sí está fea, pero por ejemplo, casos específicos sobre cómo afectaría a la persona. Nosotros tuvimos un caso de El Salvador en que se organizó una carta de apoyo diciendo como había menores de edad que eran niñas y había un niño también, entonces dos cartas de apoyo demostrando que la violencia de género en El Salvador es cosa seria y que no se puede hacer mucho. Y al mismo tiempo decir que al niño que era menor de edad también corría peligro de ser reclutado en una pandilla. Entonces, esos son peligros no generalizados a todo el mundo en El Salvador, pero específico a la identidad de las personas que estaban aplicando. Otra cosa es decir, yo conozco a Edgar y por 10 años y yo sé la historia de su vida y su familia. Él me ha contado a través de los años y me ha chismoseado de que su familia ya no hay nadie en Colombia. Entonces ahí se demuestra que ya no hay raíces ni sistema de apoyo en Colombia. Estas cartas no hay una fórmula mágica. Lo mejor es que la persona escribiendo toma un momento para reflexionar sobre su relación con la persona que está ayudando y decir específicamente cómo la relación de ellos y qué pérdida de la amistad o de miembro familiar sería si fuesen obligados a removerse de Canadá. Entonces varían según cada tipo de persona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a un médico o a mi psicólogo escribiendo una carta de apoyo, no es lo mismo que una persona que es mi amigo. Si es un doctor o un psicólogo, tiene que dar, por ejemplo, la información oficial del formato de que yo soy el doctor en este hospital, llevo X cantidad de años siendo un psicólogo, es aquí como yo conozco a la persona que estoy apoyando. Por ejemplo, mucha gente se preocupa de que solo son cartas de personas de habla hispana. Con eso no hay problema. Lo importante es traducirlas al inglés y se manda la carta junto con la traducción. Con estas traducciones tiene que ser una traducción oficial, no puede ser simplemente que yo la traducí porque yo sé inglés, porque hay un conflicto de interés, tiene que ser un traductor independiente, ya sea un centro comunitario como el Centro de Habla Hispana o hasta el Centro Menonita también que ofrecen traducciones a buen precio. Eh, Otra vez volvemos a lo de no se puede copiar lo mismo una y otra vez, muy específico cada persona, cómo se desarrolla la amistad o básicamente cómo se conoce y varía según cada relación. Y lo otro es, las cartas de apoyo
no simplemente que estén ahí archivadas en el paquete de aplicación. Hay que asegurarse. Normalmente hay que asegurarse de que el abogado o la persona que esté trabajando el caso haga citas, las esté citando, no las esté incorporando en las argumentaciones. Entonces, por ejemplo, no es decir que simplemente asumir que la persona va a leerlo en todo ese paquete, te decir, mire, cómo es, el hermano de Edgar lleva acá 10 años como residente permanente, en su carta de apoyo declara que Edgar le brinda cuidados y ayuda a criar a su sobrino. Y ahí sale en los argumentos y ahí queda citado y así queda prueba oficial de que se está incluyendo eso. Un momentico que... Ahora, adversidad de nuevo con... ¿qué pasaría? Muchas personas que buscan las razones humanitarias son personas cuyo reclamo de refugio fracasó o no hubo por X motivo. Entonces, no, la discriminación y adversidad no es lo mismo el peligro específico a uno que le pasó en su país de origen. Es qué tipo de discriminación según su identidad propia estaría enfrentando en su país de origen. Entonces, por ejemplo, eh, en Brasil hay una discriminación muy seria contra personas LGBTQ y en muchos de nuestros países sudamericanos. Entonces, si por ejemplo esta persona no fue un reclamo de refugio, pero simplemente vino acá sin estatus, se puede decir, si se ve obligado a volver al país de origen, correría discriminación seria por ser LGBTQ. O, por ejemplo, nuestros países lamentablemente todavía tienen una historia muy seria de racismo y discriminación. Entonces, si no es de una minoría étnica también visible, se puede argumentar que las oportunidades económicas en el país de uno no es lo mismo. Se puede decir, por ejemplo, si uno es de una comunidad indígena muy visible, en que el español no es la primera lengua, ahí se puede demostrar discriminación específica a la identidad de uno. Otros aspectos son de salud, como ya hemos dicho. Si yo, por ejemplo, necesito estar en una diálisis cada semana para esperar un trasplante, ahorita con COVID la situación en Colombia no está buena. Entonces se puede argumentar a través de cartas de apoyo del doctor y reportes médicos que yo correría mucha adversidad y peligro a mi vida si me fuese obligado a reubicarme en mi país. Otros casos son de educación, particularmente con los menores de edad, que ya llevan estableciéndose acá y les está yendo muy bien académicamente. Se puede mostrar que si fuesen obligados a reubicarse en otro sistema educativo, en otro idioma, todo ese desarrollo tal vez sería perdido. Pero hay que tener un poco de cuidado porque hemos tenido decisiones en que la gente revisando la decisión dijo, ah, pues como le fue tan bien acá, le va a ir bien naturalmente en el país de origen. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y por ejemplo también empleo, se pueden incluir reportes de desempleo en el país de origen, dependiendo también del nivel educativo, se puede decir, esta persona no tiene una licenciatura o un diploma universitario y por ende no tendría acceso a un trabajo viable y seguro para poder sobrevivir. Y también la pobreza. ¿Cómo le afectaría a uno la pobreza en el país de uno? Entonces, por ejemplo, argumentar que toda mi identidad propia, tal vez como mujer o como mujer indígena, es imposible conseguir un trabajo estable o que le respeten uno los derechos que tiene uno como trabajador. Entonces hay que evaluar muy específico a cómo sería afectado uno, no simplemente decir la cosa está mala. Yo como latino entiendo que la cosa está mala y porque yo la he vivido, pero acá una gente canadiense no va a entender eso y hay que demostrar por qué es difícil. Y acá volvemos otra vez a lo de la discriminación. Entonces, si son grupos si son minorías, ya sea por su sexualidad, de cómo expresan su género, su grupo étnico, su grupo religioso, hay que demostrarlo. Y no simplemente decir que va a ser difícil, hay que tal vez decir, acá hay un reporte de Amnistía Internacional que demuestra que hay persecución de personas LGBTQ en este país, o hasta también, por ejemplo,
se puede demostrar, por ejemplo, si yo tuve una pareja del mismo sexo en mi país de origen y son de confianza, ellos pueden escribir una carta de apoyo diciendo, nosotros estuvimos en una relación previa y casi corrimos un montón de peligro. O, por ejemplo, reportes de discriminación racial en Latinoamérica, donde se demuestra que por la identidad étnica o racial de uno, hay peligros en que uno no va a ser tratado con justamente. Y volvemos otra vez las pruebas. Entonces, particularmente con las condiciones médicas, es muy importante tener una relación con el doctor de acá, particularmente si uno está recibiendo un tratamiento médico muy avanzado o muy delicado, hay que tener documentación de todo. Y por eso es que las cartas de apoyo de los médicos son esenciales en esto. Y como podemos ver, uno estando en una situación de razones humanitarias, no tiene acceso al OJIP o la cobertura médica del IFH, de la cobertura federal interina. Entonces, lo que también les invito es que si ustedes, por ejemplo, necesitan apoyo médico, hablen con Info y decían, mire, estoy sin estatus y necesito este tipo de apoyo médico. Nosotros podemos ayudarles a conectar con ese servicio, particularmente si no tienen estatus en Canadá, porque también no solo es acceso, por ejemplo, si me rompo un brazo, es, por ejemplo, si yo sobreviví mucho trauma en mi país de origen o acá también, esos reportes del psicólogo o el counselor de uno son documentos muy importantes para demostrar la adversidad y el establecimiento de uno acá. Y otra vez, documentación de pobreza. Eh, no solo es que qué pasaría si estarían en Colombia, es por ejemplo si uno está recibiendo el apoyo de discapacidad que se llama ODSP, y esa es una excepción del apoyo financiero. Uno puede estar recibiendo ODSP, que es un apoyo social, que dependiendo de la condición médica de uno, no puede trabajar, es muy diferente de Ontario Works. Entonces, si yo tengo una discapacidad que no me permite trabajar, yo sí puedo estar recibiendo esa asistencia social de ODSP. Y eso también es muy fuerte, no solo para demostrar la independencia financiera, sino demuestra que si acá me encontraron que yo no puedo trabajar, ¿cómo voy a poder sobrevivir en Colombia si no hay este apoyo? Entonces, por ejemplo, decir, incluir un reporte, en Colombia no hay sistemas de apoyo para personas con discapacidades o condiciones médicas serias. Y si yo fuese obligado a volver a Colombia, yo me moriría de hambre porque no hay apoyo. Y volvemos acá a la establecimientos. Entonces, por ejemplo, eh, demostrar si uno fue criado acá, tal vez no sé hablar español bien, porque toda mi vida ha sido en inglés acá. Y por ende, cuando si yo fuese obligado a volver a Colombia, ¿cómo voy a sobrevivir hablando inglés en Colombia? Demostrar que no hay establecimiento, ya sea que no hay miembros de familia o no hay nadie, o no hay ni siquiera educación si uno es menor de edad. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado también si uno en su información familiar demuestra que toda mi familia está en Colombia, eh, y si me veo obligado a volverme, hay 15 dos hermanos o padres o otros miembros de familia para apoyarme, pero no, uno no puede mentir tampoco. Entonces, dependiendo del establecimiento, en otro lado, es muy difícil, se vuelve un acto de balance muy delicado. Y como alguien había preguntado antes, si devolverse al país, a salir del país de Canadá mientras se procesa esta aplicación, complica, porque complica mucho la aplicación y la debilita. Porque si alguien voluntariamente sale, por ejemplo, a visitar Colombia en este coso o a visitar otro país mientras tanto porque tiene otra ciudadanía, inmigración va a decir, si era tan urgente quedarse acá y simplemente salió, pues salga. ¿Para qué volver acá si puede salir a otro país? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y particularmente si se tiene doble ciudadanía. Y ahorita entramos en uno de los factores más importantes que es el cómo son los menores de edad afectados por una orden de remoción. Entonces, es demostrar que no solo que son niños, y son, eso también importa si uno, por ejemplo, tuvo un hijo, un hijo menor acá que nació en Canadá, demostrar que están relacionados con eso, entonces pueden ser sobrinos.
Eh, Hasta cierto grado, particularmente en ese punto de que en el exterior que reciben apoyo los aplicantes, eso hay que tener cuidado. Y nosotros hemos visto decisiones en que, aunque la persona acá estaba dando remitencias y todo al exterior, el agente fronterizo simplemente dijo, pues bueno, si hay niños en el exterior, ¿por qué no se va con ellos a cuidarlos? Entonces hay que tener mucho cuidado y no hay garantía que eso ayude, pero sí hay que incluirlos, pero no hay garantía de cómo la persona que está leyendo la aplicación, cómo va a reaccionar. Hemos tenido decisiones muy, muy pesadas y muy negativas en que simplemente el agente fronterizo o la agente de inmigración que revisó dijo, si es tan importante que sus hijos que sus hijos canadienses acá se queden acá, ¿por qué no simplemente los deja con sus tíos si usted se va? Entonces, por eso es que digo que no hay garantía, pero ese tipo de decisiones hasta cierto nivel bueno porque se puede apelar, porque va en contra de todo el bienestar que supuestamente Canadá dedica a los niños. Y otra vez, es cualquier niño que sea afectado. Entonces, si yo no tengo hijos, pero si, por ejemplo, mi trabajo acá en Canadá ha sido esencial para reconectar a niños con sus raíces hispanas o enseñarles a trabajar en equipo, o si los estoy cuidando y los estoy criando aunque no sean mis hijos, si se puede mostrar con cartas de apoyo o cartas de servicio comunitario o cartas de trabajo también, es prueba que demuestran el bienestar de los niños, no simplemente que uno sea padre. Uno puede estar sin hijos y puede ser una presencia enorme en la vida de otros niños en este país. Y volvemos otra vez a los documentos de apoyo. Actas de nacimiento para mostrar miembros de parentesco familiar. Entonces, si yo tengo sobrinos, actas de nacimiento mía, de mi hermano o mi hermana y el acta de nacimiento de los niños. Cartas escritas por los niños tienen que ser naturales. No se puede decir que el niño dé un análisis de cómo su vida es acá. Es simplemente lo que ellos sientan acá y la mayor honestidad posible. Dibujos y fotografías, eh, cartas de adultos sobre los niños. Nosotros tuvimos un caso particularmente en que la nuera de una cliente describió los cuidados enormes que a la abuelita le estaba dando a su hijo y qué tan importante es para la nieta tener a su abuelita acá. Eh, Historias clínicas y los niños están recibiendo tratamiento médico. Y es importante demostrar eso. Eh, Cartas de profesionales de salud es, por ejemplo, si los niños están recibiendo algún counseling por lo que han sobrevivido por todos los cambios en su vida. Remitencias en que uno, por ejemplo, envía X cantidad de dólares canadienses en el exterior para demostrar que uno le siguen importando a sus hijos y uno sigue siendo un padre responsable. Las cartas de los profesores que han demostrado cómo se han establecido acá en Canadá, si han aprendido inglés rápidamente, si les ha ido bien en la escuela o si les ha ido mal, si han podido mejorar sus calificaciones. Y por ejemplo, dependiendo de la edad de los hijos de uno podría decir, pues mi hijo ya tiene 16 y por ejemplo está participando en la iglesia y también en su centro comunitario. Todo esto se puede archivar y demostrar como evidencia. Ahora, las condiciones del país. No simplemente decir Colombia está en una situación complicada. Se pueden buscar reportes acá particularmente que se llama el paquete NDP, que es la documentación, el paquete de documentación nacional que se encuentra en los sitios de inmigración. Y eso se puede usar, por ejemplo, para dar reportes específicos. Y, por ejemplo, si uno tiene acceso a una biblioteca acá, uno puede agarrar ensayos académicos que demuestren, por ejemplo, la violencia de género en nuestros países, la discriminación LGBTQ en nuestros países, u otros artículos periodísticos de fuentes de confianza, ya sean periódicos ya largamente establecidos en nuestros países y que puedan ser traducidos, pero no simplemente puede ser un blog, pero tiene que ser una fuente de confianza. Ahora, lo que cuesta la aplicación de razones humanitarias. Eh,
Más tarde, cuando tengamos tiempo, este tipo de aplicación se puede aplicar para la ayuda legal donde le cubren los gastos del abogado, pero aún así hay que pagarle a inmigración una tarifa para procesar la aplicación. Esos son $550 por cada adulto y $150 por cada menor de edad. Hay que mandar esto. Si se manda el paquete sin estos recibos, la aplicación ni siquiera queda procesada y le dan una orden de rechazo, se la devuelven a uno. Y particularmente con COVID y la falta de recursos de humanos en este tipo de trabajo de inmigración, se puede demorar un montón en aplicarse. El tiempo de proceso ahorita sigue siendo oficialmente entre 12 meses hasta 30 meses y queda uno en esa incertidumbre. Pero lo importante es que dependiendo de qué tan rápido va todo, se pueden mandar actualizaciones. Entonces, si yo mando una actualización hace un año y cambié de empleo, por ejemplo, si me fui al cuidado, al sector de salud para cuidar a mayores de edad, a gente mayores de edad durante la pandemia, eso es una actualización importante. O, por ejemplo, si hay nuevas cirugías o intervenciones médicas para algún menor de edad o otro miembro de familia, es una actualización que valen la pena meter. Lo que le recomendamos mucho es esta guía, que es un documento PDF que resume todo lo que hemos dicho hoy, eh, sobre qué se puede traer. Lo importante con estas listas y en esta presentación es que yo di un montón de cosas que se deben tener, pero cada caso varía según cada persona. Como dije, si yo dije que es importante trabajar, pero si yo soy una madre soltera, un padre soltero con 4 niños, va a ser muy difícil cuidar a mis niños y trabajar al mismo tiempo. Y ahí sí necesito apoyo económico. Y ahí, según las circunstancias de cada persona, varía la lista de evidencias. Entonces, si hacen todo, si se puede conseguir todo, excelente. Si no, se ve cómo se puede improvisar y se manda lo que se pueda y se fortalece todo lo demás que se pueda. Em, lo importante sí es dedicar el tiempo a hacer esto y entender que hay que hacer todo lo posible para fortalecer eso del lado de uno. ¿Ok? Y esto está disponible en nuestro sitio web. eh, ahí está el sitio. Y si quieren, ahorita lo incluimos más tarde. Ahora, nosotros también ofrecemos otros programas de seguridad, apoyo, tanto de comida y si uno está contagiado con COVID. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que tenga problemas teniendo acceso a un examen de COVID y no puede aislarse, nosotros ofrecemos una ayuda temporal. Eh, Estoy poniendo acá la información de contacto de mi colega Arturo, que es una persona increíble, que también administra esto junto con el programa lo de comida. Entonces, por ejemplo, aunque tengamos una disponibilidad limitada, nosotros tratamos de ayudar a quienes podamos con ayudas de envíos de un mercadito cada 2 semanas. Entonces, si necesitan este apoyo, por favor entren en contacto con Arturo y él puede ver si se puede ayudarlos y si son elegibles. ¿Ok? Y también, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de juventud eh, muy activo, y juventud digo entre 13 a 35 años. Si quieren, por ejemplo, unirse a otros jóvenes que han lidiado con situaciones muy similares o si uno quiere, por ejemplo, aprender clases de música. Entonces, les aconsejo mucho entrar en contacto con el correo de Victoria, que está ahí al lado derecho. Y es muy importante, por ejemplo, en nuestro grupo de juventud, lo que vemos mucho en estas situaciones es que acá en Toronto uno puede tener acceso hasta al bachillerato gratis y sin complicaciones, pero ya esos siguientes pasos de donde uno tiene que, tal vez quiera hacer su licenciatura, otro estudio postsecundario para mejorar las profesiones de uno, no hay acceso a esos programas. Y nosotros estamos tratando de desarrollar estos programas educativos para preparar a la gente, si todo sale bien y puedan entrar a la universidad, mejorar esas habilidades académicas. Y finalmente,
dejo mi correo electrónico y mi extensión. Normalmente yo respondo más rápido en correo. Diana Gallego no pudo unirse hoy porque estaba en otra reunión. Y también lo que recomiendo, ahí está nuestra información. Y también es muy más fácil entrar en contacto a través de WhatsApp o de info que nuestros trabajadores de Intec son personas increíbles y se aseguran de que todo el mundo esté en contacto con nosotros. Lo otro que voy a decir es porque no tenemos tiempo hoy, es que este tipo de aplicación uno puede pedir ayuda legal, de, de ayuda legal Ontario, que es una organización sin ánimo de lucro que le permite a uno que ellos cubren los gastos de un abogado en este tipo de aplicación. Dependiendo de las circunstancias económicas de uno puede hacer esta llamada. Entonces, si están trabajando, por ejemplo, si yo soy una persona soltera y estoy ganando como 4,000, $3,000 al año, tal vez no califique con esto, pero por ejemplo, si es una familia grande en que solo hay dos personas trabajando, lo más probable es que sean elegibles económicamente para este tipo de apoyo. Si ustedes quieren llamar a Legal Aid, por favor escríbanos a info diciendo que necesitamos apoyo a hacer una llamada a Legal Aid porque no hablamos inglés y agendamos esa cita para ver si alguien en nuestro equipo puede ayudarles a hacer esa llamada. ¿Ok? Pero es muy importante tener un abogado para este tipo de aplicación y no recomendamos ni consultantes de inmigración ni paralegales, sino abogados de inmigración, porque lo que hemos visto muchas veces es que en mala fe se llenan los formularios, pero no se dan argumentaciones y uno presenta un caso muy fuerte, pero no hay argumentaciones. Entonces, siempre recomendamos en estos casos, en este tipo de aplicaciones de inmigración, buscar un abogado. Y ningún abogado en buena fe les va a decir que todo va a salir perfecto. Si un abogado les dice que todo va a salir perfecto, no le tengan confianza. Un abogado honesto les va a decir, hay esta posibilidad, esto se puede fortalecer de tal manera. Y si necesitan, por ejemplo, si ustedes tienen los recursos para un abogado, por favor háganos saber y les podemos mandar una lista de abogados que han apoyado a otros clientes en estos procesos. ¿Ok? Voy a dar unos 10 a 15 minutos para preguntas. Sergio y... Ok, empiezo con Rebeca, que si no tengo estatus, tu hijo no puede ir al college. Solo si para colleges y ciertas instituciones académicas se necesita un permiso de estudio. Y para tener un permiso de estudio hay que tener un proceso migratorio, ya sea un reclamo de refugio o estatus. ¿Ok? Y por eso es que es muy importante, dependiendo de la composición familiar, tratar de arreglar la residencia permanente o estatus migratorio antes de que los hijos de uno terminen el bachillerato o la prepa. Hay un programa, por ejemplo, en la Universidad de York y por eso les recomendaría entrar en contacto con Victoria o con nuestra compañera Natasha, que hay ciertos programas que no piden estatus, pero por ejemplo, si yo quiero ser doctor o ingeniero acá, se necesita tener un estatus migratorio. Sí, como dijo Jerónimo, en la Universidad de York hay ciertos programas que ayudan a personas sin estatus, pero otros campus universitarios o otros programas sí piden estatus. Andrea, eh, estás preguntando que si pueden contactar directamente a las personas que apoyaron las cartas. Hasta yo sé, yo he escrito para algunas personas que conozco y no me han llamado, pero puede ser el caso. Y si es una muestra de buena fe de la persona escribiendo la carta, si uno pone su información de contacto y sus documentos de identidad. No es que sea obligatoriamente, pero si yo tengo conocidos que tienen residencia permanente o pasaportes canadienses, eso ayudaría mucho. Y si, por ejemplo, lo de las cartas de apoyo, si presento mi aplicación en el 2020 y las cartas son del 2021, depende de cuándo son.
y qué tipo de cartas son. Si son cartas de empleo, y ya ha pasado un año, tal vez el agente migratorio va a decir, ok, pero sigue trabajando ahí. O, por ejemplo, cartas de familiares, esas pueden tener más impacto por más tiempo, pero depende de la carta. Y aún, por ejemplo, con lo del COVID se entiende perfectamente que conseguir ciertas cartas se complica más. Daira pregunta, ¿es verdad que las personas que den las cartas de referencia deben juntar? No es que deban, eh, solo que fortalece la carta. Particularmente si estamos hablando de el bienestar de ciudadanos canadienses o de residentes permanentes canadienses, es importante demostrar ese vínculo y ese estatus migratorio. Se puede, pero, y por ejemplo, si tú estás hablando de otras personas que tal vez estén en su propio proceso, ellas pueden escribir su carta y no pueden poner su información, no se sientan seguros, eso también sirve. Uno improvisa como pueda. Em, Sí, hasta donde tenga entendido, sí van a ser enviadas para presentación y también es muy accesible en nuestro sitio web. Jay, creo que ahí debe estar vivo todavía mi información, mi contacto y todo, ¿ok? Sí, con Natasha lo que recomiendo particularmente porque Natasha no habla inglés es que le escriban a info diciendo que necesitan apoyo teniendo acceso a educación, ¿ok? Y así nos conectamos con alguien que habla con español y que ponga en contacto con ella, ¿ok? Daira, nosotros tenemos una lista de espera muy larga por razones humanitarias, entonces con nosotros es empezar a acumular toda la información que ustedes puedan y entregarnos ese paquete y lo copiamos y lo escaneamos acá y se asigna cuando se pueda, pero debo avisar, nosotros como trabajamos gratis, la lista de espera es larga y por eso recomendamos entrar en contacto con nosotros y empezar a ver si tienen acceso a la ayuda legal para que un abogado les trabaje eso más rápidamente y con apoyo profesional, porque aclaro otra vez, yo no soy abogado ni Diana tampoco acá en Canadá. Lo que hacemos es que hay unos estudiantes de leyes que ofrecen sus servicios como voluntarios y son supervisados por un abogado, pero lo mejor es tener su abogado propio. Ok, yo creo que esas son todas las preguntas, pero si quieren, tenemos otros 4 minutos. Oh, ok. Em, Angelique Radilla, entiendo que tener seguro de ayuda, por ejemplo, sí. Entonces, por ejemplo, em, esos ahorros puedes decir hasta cierto grado em, que tienes, puedes decir, mira, acá está mi extracto, mi cuenta bancaria de ahorros. Nosotros, mi esposo y yo y nuestra familia ha creado esto específicamente para nuestro hijo. Y, por ejemplo, puedes decir, el programa que ellos quieren estudiar cuesta esto. Y ahí das información del programa académico y, por ejemplo, dices, si cuesta $5,000 y pones que ya tienen ahorrado $5,000, eso es una buena evidencia de que ustedes tienen una inversión para el bienestar de tu hijo a largo plazo. Em, Blanca, Blanca, no voy a dar más detalles, sino que tenemos una contadora de manera inicial por algo, pero ok, creo que eso no lo tengo a mano, pero si nos escribes a info te podemos pasar esa información del contador. Lo importante ahorita es cuando uno está iniciando es acumular los documentos, conseguir el apoyo legal para que una persona de confianza les empiece a organizar su caso y envíe el caso con ustedes. ¿Ok? Y si Andrea pregunta, ¿existe un número específico de cartas de respaldo? No hay un número mágico. Yo, por ejemplo, yo lo pondría más en categorías. Cartas de respaldo de profesional, médico, académico, personal o cartas relacionadas a sus hijos o el bienestar de niños.
es lo que pueda conseguir uno. Y no es tanto de volumen, sino más de calidad. Dos o tres cartas bien escritas y específicas a la situación de uno son infinitamente más, tienen un impacto infinitamente más grande que 100 cartas de apoyo que digan, no digan mucho. Y si uno presenta un volumen muy grande de cartas que no son fuertes, va a abrumar a la persona revisando eso y se van a frustrar. Ok, yo creo que eh, de A pregunta, no es tanto de probabilidades según cuánto llevas acá, y te dan 14 años para establecerte. La pregunta es qué has hecho con esos 14 años. Em, y tienes que trabajar en demostrar cómo te has establecido acá y qué adversidad estarías en casa. Entonces, no es tanto probabilidad en este caso. No es como, por ejemplo, como un PRA que tiene una probabilidad muy baja de ser aprobada. Acá es jugársela y ver, presentar el mejor caso que pueda presentar uno y que le toque a una persona que revise esa aplicación y que sea realmente una persona humanitaria y compasiva. Y si no sirve, volver a aplicar y ver qué mejora. Yo sé que, por ejemplo, el hecho que hayas abandonado eso hace años, significa que sí puedes aplicar para eso, pero si tienes un remove order es que uno desde que inicia el proceso de reclamo de refugio técnicamente está bajo una orden de remoción si no queda aprobado. La pregunta es, si quieres hablamos más tarde o agendamos una cita, es si ya estás bajo la mira de CBSA, que ya te están citando específicamente a ti a una cita. Andrea pregunta que si estoy en una aplicación de Corte Federal, ¿puedo aplicar con unas razones humanitarias? Tienes que esperar a que haya una decisión de esa Corte Federal. Y el momento que esa decisión llegue, si es positiva, listo, excelente, aplicas una residencia permanente. Pero si sale negativa, desde ese momento que recibes, que es esa fecha de decisión negativa, o tienes que esperar un año, si no tienes hijos, ninguna condición médica, pero si tienes hijos, puedes empezar a prepararte. Pero no se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Con un PRA sí se puede. Eh, de poder se puede cancelar una aplicación a la Corte Federal, pero si ya le metiste los recursos a pagar un abogado para una Corte Federal, eh, tal vez no valga la pena. Y te aclaro, tú mientras que estás en Corte Federal puedes tener tu cobertura médica, puedes aplicar un permiso de estudio, tienes acceso a un permiso de trabajo. Y eso se pueden aprovechar para seguir pagando impuestos, posiblemente estudiando y seguir trabajando y tener más cartas de apoyo. Pero esa es tu decisión. Ok, yo creo que con eso cerramos. Espero que esto, sí, 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 si tienes tu corte federal, puedes renovar tu permiso de trabajo, solo que inmigración te va a cobrar $255, pero de poder puedes. No, de nada. Les, espero que esto les haya ayudado mucho. Lo que sí quiero dejar claro es que si pueden acceso a un abogado, que esto es muy importante, no, es muy importante tener ese apoyo legal. Entonces, si no, eso ahorita los vamos a publicar en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Y si tienen cualquier pregunta, ya sea directamente conmigo o a través de info,
damos orientaciones que la idea es poder orientarlos y encaminarlos en lo que necesiten hacer para regularizar su estatus. ¿Ok? Entonces, con su permiso, tenemos que seguir trabajando, pero les deseo mucha suerte. Aparte, eh, yo creo que en el centro de habla hispana hay un área del LGBTQ allá con ellos también. Averigua con el centro de habla hispana, el Center for Spanish Speaking People en Toronto, que yo creo que ellos tienen un grupo de latinos, creo, de LGBTQ, pero no estoy seguro. ¿Ok? Eh, ok, tengan muy buena tarde y cuídense mucho. Ahora sí les voy a colgar. Que tengan buen día.